Listo. Hoy es 6 de septiembre y pienso compartir con ustedes lo que aprendí en la iglesia en cuanto al libro de Primera de Samuel. Recuerden que la semana pasada, aunque yo se los compartí hoy, empezamos el libro de Primera de Samuel y les compartí los detalles acerca de esta mujer que conocía al Dios de Israel, que lo vemos en su canción, la cual se encontraba en una situación bastante difícil. Vimos un poquito de quién era Elí, el sacerdote, y hoy vamos a ver un poquito más en lo que restaba del capítulo 2 de Primera de Samuel. Entonces, les voy a pedir que me acompañen en oración y luego les comparto simplemente los detalles del sermón tan lindo que nos dio nuestro pastor en la iglesia hoy. Vamos a orar. Padre amado, te damos gracias, Señor, que te tenemos tan cerca. Ay, mi Dios, ¿qué haríamos sin ti? Gracias, Padre, por revelarte por medio de tu Hijo. Gracias por tu santa palabra. Gracias por tus profetas y por todos los escribas y a quien tuviste tú registrando los detalles de tu palabra. Esta historia que nos enseña tanto de ti, nos dice tanto de nosotros, nos ayuda a perseverar, nos ayuda a enfocar nuestra vida completamente en ti. Ayúdanos, Señor, a que estos detalles del sermón de hoy en mi iglesia puedan ser de edificación también para mis hermanas. Por eso lo estamos grabando, por eso lo quiero compartir, porque son detalles importantes que nos ayudan contigo, que nos ayudan a caminar. Gracias te damos en el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén y amén. Bueno, hoy el pastor cubrió lo que restaba del capítulo 2 de Primera de Samuel. Y aunque me gustaría que escuchen el sermón, y se los recomiendo, pero está en inglés. Así que si alguien habla inglés y gusta escucharlo directamente, me parece que mucho mejor es que lo oigan directamente de mi pastor TJ, a que lo estén oyendo de mí, pero yo rescato para ustedes algunas cosas importantes del sermón. Bueno, esta porción que yo les recomiendo que la lean, que es del capítulo, en el capítulo 2, del versículo 12 hasta el versículo 36, donde termina el capítulo 2, habla acerca de el sacerdote de ese momento que se llama Elí. Y también habla acerca de Samuel y acerca de los hijos de Elí que se llamaban Ofni y Finés. Ahora, algo bonito que nos mencionó el pastor es que Samuel es como si fuera un hijo adoptado de Elí, puesto que su madre lo ha traído al tabernáculo para el servicio del Señor, tal cual él se lo prometió a Jehová antes de que le diera el hijo. Ana, siendo una mujer de la palabra de Dios, que lo vimos en el capítulo 2, en los primeros versículos en lo que se llama el cántico de Ana. Bueno, también Ana parece ser una mujer de su palabra, que me parece que las dos cosas deben coincidir, ¿no? Que siendo una mujer de la palabra de Dios, pues debemos ser santas como Dios es santo, y parte de esto es mujeres que guardan su palabra también. Entonces, vemos que Ana llevó a Samuel, que es como un hijo adoptado para Elí, pero Elí también tiene sus propios hijos, es decir, Ofni y Finés. Y tan es así que esta porción nos abre los ojos a una realidad tan triste, lo cual fue lo que nuestro pastor compartió en el sermón hoy día, que es el tema de los abusos dentro de la religión, o sea, dentro de la vida espiritual, porque evidentemente estamos leyendo en la Biblia, estamos hablando del Dios de la Biblia, del Dios de Israel, pero también estamos viendo al pueblo de Israel, del cual Elí era un sacerdote en el tabernáculo. Entonces vimos ya desde la última porción que Elí tenía muy poca percepción espiritual, que él había tomado la oración y el llanto
santo de esta mujer llamada Ana en el tabernáculo, como si Ana estuviera embriagada, como si estuviera borracha. Y bueno, imagínense qué distinta lo que él percibió de esta mujer, pero vimos que esta mujer no se dejó ganar ni siquiera por esto que puede haber sido ofensivo, pero ella ya estaba al final de su persona, lo único que quería era refugiarse en Jehová. Por ende, ahora la escritura se centra en el carácter o la falta de carácter de Eli, de permitir que sus hijos Ofni y Finés abusaran a los hermanos a través de su servicio en el tabernáculo, lo cual hoy podríamos hacer un paralelo a la iglesia, digamos, que la iglesia es donde los hermanos se congregan y ya allí tenemos los líderes espirituales que muchas veces tristemente pueden abusar de su posición. Pueden ser autoritarios en vez de lucir como siervos del Señor, quienes no buscan su voluntad, pero buscando la voluntad del Padre. Están para la edificación de los santos, están para introducir a las personas a quién es Dios y de comunicar que Dios ha enviado a su Hijo a Jesús a salvarnos, que Dios quiere reconciliarse con el pecador y bueno, después prestarnos el cuidado que ellos nos deben estar prestando, incluyendo la disciplina que corresponde bajo la autoridad de Dios a la iglesia, a los líderes, a estos caballeros que son ancianos, pastores en la iglesia. Bueno, Elí tristemente tiene una como preferencia por sus hijos, es decir, él permite que sus hijos abusen de su posición de líderes en la iglesia, en este caso en el tabernáculo. Entonces, nuestro pastor marcó que tristemente esto ocurre, que personas pueden ser abusadas de muchas maneras, desde lo más simple, a veces simplemente con una cierta manipulación espiritual, una manipulación de los líderes económica o poniendo un mensaje de culpabilidad para que uno sirva más o sea lo que sea, de alguna manera un trato que no debe ser lo que recibimos de nuestros líderes espirituales, pero como vemos en este caso con Elí, sucede. Entonces los hijos de Elí, quienes estaban abusando de los sacrificios, forzando a recibir lo que ellos querían recibir, si tú lees la porción, lo cual sería ideal, puedes encontrar que inclusive se estaban acostando, estaban teniendo relaciones sexuales con jóvenes que eran vírgenes que servían en el tabernáculo, lo cual nos muestra que el abuso puede irse desde lo emocional, a lo espiritual, lo económico, inclusive algo tan triste como lo físico, ¿verdad? Como digo, puede ser hasta con la voluntad de las mujeres, pero con alguna manipulación religiosa. Entonces nuestro pastor dice, o sea, ¿qué hacemos cuando este tipo de cosas suceden? Porque cada una de nosotras puede haber experimentado algún tipo de abuso, inclusive negligencia, diría yo, cuando los pastores a veces no están preparados, cuando no tienen vidas santas, cuando están carentes de madurez espiritual. También puede haber una negligencia, así sea intencional o no sea intencional. En realidad no estamos aquí buscando los culpables, simplemente queremos tener sabiduría de cómo lidiar con estas situaciones cuando nos encontramos en ellas. No solo eso, sino cómo ministrar a otras mujeres que vienen dañadas por autoridad espiritual o por líderes de la iglesia. Entonces, lo que el pastor nos marcó como siempre es que Dios está en control de todo y que aunque a él no le place esta irresponsabilidad, que Dios envió a un hombre, como lo dice aquí en la porción, a un hombre suyo a confrontar a Elí en cuanto al comportamiento que ya
ya había corrido la voz en otras personas, o sea, el pueblo conocía el comportamiento de Ofni y Finés, y sin embargo, Elí, habiendo sido confrontado por Dios, quien nos cuida de todo, optó por continuar permitiendo este comportamiento. Esto también sucede cuando a veces hay una preferencia en las iglesias por algún familiar, ya sea que los hijos de los pastores cantan en el grupo de alabanza, y nosotros sabemos que tienen vidas que no están honrando al Señor, y uno dice, ¿por qué permiten eso? Pues es un mal ejemplo para todos, nos deja expuestos al enemigo, causa mucho problema. Y entonces, ¿por qué los líderes, los pastores, no van a honrar a Dios primero y de esa forma cuidarnos a nosotros, de esa forma protegernos, dándonos también un buen ejemplo? Pero regresamos a la realidad de que sucede y continúa sucediendo. Entonces, ¿cómo nosotros podemos refugiarnos en el Dios que está en control de todo? ¿Cómo podemos actuar? Y entonces vemos que Samuel, en medio de esta situación tan terrible, con el comportamiento de Elí, con los abusos de Ofni, de Finés, con lo permisivo que fue Elí, que era el sacerdote, como Samuel de todas maneras fue creciendo en estatura, fue creciendo en la gracia del Señor, fue creciendo en el favor del Señor, y como de todas maneras Samuel estaba siendo preparado, porque Samuel sería el último juez, él sería profeta, él ocuparía estos oficios importantes, los cuales llevarían hasta el rey Saúl, que evidentemente no era tampoco el rey que Dios quería, porque los reyes de Israel tenían que venir por la línea de Judá. Pero de todas maneras, Samuel sí va a hacer un papel maravilloso, va a mostrar cómo un siervo de Dios puede puede tener fruto, puede estar cerca del Señor, todo lo que Dios puede y quiere hacer a través de los fieles. Entonces, esto es de gran ánimo para nosotros, porque nos dice que Dios ve todo, que a pesar de que existen abusos, inclusive, obviamente, en la religión y esos círculos, sabemos que Dios es justo, y que no porque el hombre peca quiere decir que Dios está detrás de ese pecado. Y también podemos saber que a pesar de estar en etapas que parecen como tierras áridas, tierras secas, donde los líderes están en este tipo de comportamiento y de pecaminosidad, eso no quita que nosotros podamos ser mujeres que dan fruto en medio de todo esto. También nos mostró el pastor que Ana venía todos los años a ver a Samuel, y le traía una como batita de lino, lo cual era como una representación de santidad, y cómo su mamá seguía invirtiendo en él, y cómo Dios utilizaba esta madre fiel para ministrar a Samuel, el corazón de Samuel, y cómo nosotros podemos ministrarnos unas a las otras para que con amor y con la verdad de Dios y con la Biblia y dependiendo del Espíritu Santo podamos encaminarnos en un camino de sanidad y ser sanadas de heridas que pueden haber quedado en nuestro corazón por los comportamientos, el comportamiento de líderes espirituales, lo cual también nosotros debemos tener como una advertencia, especialmente si estamos en liderazgo, de que nuestro comportamiento, nuestras vidas deben ser santas, no debemos tener preferencia ni permitir el pecado de nosotras mismas o de otras, no hacernos cómplices, por más que sea tu hija, tu mamá, por más que sea quien sea. Tenemos que pararnos firmemente con el Señor y estar dispuestos de pagar todo costo con tal de vivir en santidad, porque la palabra nos dice que sin santidad nadie verá a Dios. Así que bueno, espero que estos puntos preciosos acerca de 1 de Samuel capítulo 2, desde el versículo 12 hasta el final, les haya mostrado de que Dios
no está contento, no está satisfecho con este tipo de liderazgo, como lo vimos con Elí, con Ofni y Finés, que Dios finalmente hizo con ellos un juicio bien claro y bien grande, y a pesar de que a veces Dios no se mueva tan rápido como nosotros quisiéramos que lo haga, que nosotros debemos quedarnos mientras no estemos obviamente en peligro de riesgo alguno, que busquemos quedarnos, busquemos depender del Señor, oremos por líderes en estas situaciones, oremos por nuestros corazones en estas situaciones, y también estemos involucradas en la vida de otras hermanas que necesitan sanarse, que necesitan volver a restaurar su confianza en el Señor y su confianza en la iglesia, que también es el cuerpo de Cristo en la tierra, pero que lo hagamos realmente viviendo vidas santas y confiando en Él, enseñando su palabra para que personas se puedan restaurar por medio de la escritura, por medio de un amor. Así que estemos cerca una de las otras, que esto también nos protege, porque sabemos que nuestro enemigo está buscando aquellas que se aíslan porque están dolidas o por alguna, inclusive, buena razón. Pero hagamos todo lo posible, hermanas, por ayudarnos, ¿ok? Yo las amo de todo corazón y es un privilegio para mí servir a Dios en sus vidas. Pero por favor, oren también por mí. Yo estoy siempre en necesidad de la gracia del Señor, sin la cual yo caería nuevamente en el tipo de vida que tuve antes de conocer a mi Señor. Gracias y nos vemos la próxima.